Este tema, como ya les he dicho, dilatación, no les voy a dar este año, ya hemos visto termometría, lo vamos a poner acá arriba, que son las distintas escalas termométricas. Termometría, estoy viendo lo que este cuatrimestre, sí, ¿eh? Esto no, y esto sí vamos a tomar la parte de las gráficas. Yo les voy a contar un poco más, pero ya hace rato que ven que les vengo hablando del asunto de los gases. En general, para estudiar a los gases lo tenemos que tener dentro de algún tipo de recipiente. Yo me imagino un recipiente tipo recipiente cilíndrico, que visto de frente, un cilindro medio como que se ve como, no le voy a decir como un rectángulo, bueno, de la parte, digamos que de la tapa, y donde acá tiene una especie de tapita móvil. Entiende que este es el cilindro, pero visto de frente, por eso medio como que parece un rectángulo. Y acá tenemos una tapa y esta tapa puede subir y puede bajar. El gas, que me las puedo imaginar como pequeñas partículas, el gas que está formado por moléculas son un montón de partículas, montón de partículas, y esas partículas básicamente se están moviendo con algunas velocidades. Algunas se mueven más rápido, otras se mueven más lento, unas se mueven para la derecha, otras se mueven para la izquierda, unas se mueven para abajo, otras se mueven para arriba, golpean para las paredes, algunas veces se chocan entre ellas y siguen, eso básicamente es la idea de un gas. Nosotros tenemos diversas variables de estado. ¿Qué son las variables de estado? Las variables de estado son magnitudes que me caracterizan el estado de un gas. O sea, son las cosas que uno se le puede medir a un gas. Me gustaría que alguien me intente responderme, ¿qué cosa le podríamos medir a este gas? Este gas que está encerrado acá dentro de esta recipiente de esta pared móvil. ¿Qué La magnitud le podría? presión, ¿Ah? ¿Perdón? la presión, La presión, muy bien, muy bien. Una de ellas es la presión, seguro. el volumen, profesor. Muy bien, che, che, estamos filosos hoy. La presión, la letra P, el volumen, la letra B mayúscula. ¿Qué, Y qué? la temperatura. Uh, Genial. Y la temperatura. La temperatura yo voy a poner la letra T mayúscula, que implica la temperatura absoluta o temperatura en Kelvin. Y hay otra cosa más que nosotros podríamos medir, que es de la cantidad del gas que hay. Podríamos tener poco gas, poca de esta pelotita, o podríamos tener mucho gas, un montón de pelotitas. Y en realidad hay dos maneras de hablar acerca de la cantidad del gas. Una que no nos sirve de mucho, que es hablar acerca de la masa del gas. Qué sé yo, 20 gramos de oxígeno. Y otra que nos sirve mucho, que es hablar del el número de moléculas, por ejemplo, de oxígeno que yo tengo. Este número de moléculas que uno tenga, en general para una cantidad, aunque sea una cantidad muy pequeña, o cantidad pequeña, me imagino un frasquito chiquito de remedio que tenga por ahí en mi casa, esos frasquitos marrones, supongamos, lo tapamos con el dedo y vemos ahí cuántas moléculas de aire habrá acá dentro de ese frasquito chiquito que podamos tener cerca o imaginarnos o recordarnos que está ahí en el botiquín del baño. Y miren, aproximadamente, seguramente, así nomás, unos 1.000 millones de moléculas seguramente allá adentro. O sea, el número de moléculas, el número, el número de moléculas de un gas es en general un número muy grande. ¿Mm? Este,
La gente maneja muchas veces este número como un número estándar. Solo voy a poner el número. 6,02 por 10 a la 23. 10 a la 23 es un número enorme. Piensen que 10 a la 6 es lo que generalmente le decimos. ¿Qué cosa? 10 a la 6 es un Millón. millón. Un 10 a la 6 es un millón. Lo mismo que 10 a la 3 es básicamente un mil. No se lee muy bien. 10 a la 6 es un millón. 10 a la 12 es un millón de millones, lo que para nosotros es un billón. Cuidado, porque muchas veces cuando los yanquis hablan de billones, están hablando de 1.000 millones. Y 1.000 millones es 10 a 9. O sea, el billón de los yanquis es más chico que el billón nuestro, que el billón nuestro son un millón de millones. Imagínense, un billón, o sea, un millón de millones de moléculas es 10 a la 12. Esto es 10 a la 23. Esto es muchísimo más grande. Este número, ¿alguien sabe cómo se llama? Es porque este número tiene un nombre. 6,02 por 10 a la 23. A esto le llamamos, eso lo deben de haber visto en química, quizás. Número de Avogadro. Número de Avogadro. Sí, muy bien. Esto es Na. Na, el número de Avogadro. Que implica que son 6,02 por 10 a la 23. Muchas veces nunca le dan mucha bolilla a las unidades que tiene este número, pero estos son moléculas por mol. ¿Mm? Cuando yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas, se dice que yo tengo un mol de esas moléculas. Un mol, yo siempre digo, es como una docena. ¿Qué es una docena? Y una docena son 12 de algo. Una docena de naranjas serán 12 naranjas, una docena de papas serán 12 papas, qué sé yo. Una docena de dólares serán 12 dólares. Bueno, un mol también es como un número, este número, pero es un número enorme, 6,02 por 10 a la 23. Y cuando tenemos esa cantidad, pero en moléculas, se dice que tenemos un mol de molécula. Yo este año no vamos a hablar mucho acerca de eso, sino que nos vamos a concentrar en las gráficas, pero obviamente algún tipo de idea ya tienen que tener ustedes de eso y la tienen, obviamente, porque me están respondiendo, entonces algún tipo de esa idea tienen. En general siempre con química nos sabíamos hacer una buena dupla porque la profesora les decía, les contaba algunas cosas y yo les contaba otras cosas. Bueno, este año, digamos, todas las que son las ecuaciones, la ecuación de Boyle-Mariot, la ecuación de Gay-Lussac, Charles, medio como que lo van a ver únicamente con ella. Yo antes lo veíamos, pero muy rápidamente, ahora ni siquiera rápidamente lo vamos a ver, y nos concentran en las gráficas. Pero yo hay cosas que le tengo que contar igual, para que se entienda bien. Ahí, nosotros hablamos del estado de un gas. El estado de un gas. Tengo el gas en este estado, que se me ha dado por llamarle el estado 1. Ese gas se caracteriza en este estado porque las variables de estado toman algunos valores particulares. ¿Qué quiero decir con eso? Y que el gas tendrá alguna presión, que el gas tendrá un volumen, que el gas tendrá una cierta temperatura. Ese gas puede evolucionar como ultrón a otro estado, un estado que yo voy a llamar, obviamente, el estado 2. El estado 2 de un gas que tendrá otra presión, otro volumen y otra temperatura. En forma genérica tienen cada una de esas cosas distintas, presión, volumen y temperatura, pero el gas pasa de este estado 1 a este estado 2
a través de un proceso. Proceso es la forma en la cual se pasa de un estado, en la cual el gas pasa de un estado a otro estado. ¿Y cómo se define el estado de un gas? El estado de un gas se define a través de las variables de estado, a través de la presión, del volumen y temperatura. Si un gas tiene la misma presión, volumen y temperatura que otro gas, es porque los dos gases están en el mismo estado. Cuando hablo de la palabra estado, no estoy hablando del estado sólido, líquido y gaseoso. Simplemente es como eh, una manera de hablar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros únicamente, por tratar de hacerlo más simple todo esto, perdón, nosotros vemos estos procesos, la forma que pasamos de este estado a este estado, únicamente vemos procesos en los cuales se mantenga alguna de estas variables. ¿Cuál es variable? La presión, volumen o temperatura constante. O sea, los únicos procesos en los cuales nosotros vamos a ver son los procesos en los cuales, manteniendo la presión constante, pasamos del estado 1 al estado 2. O manteniendo el volumen constante, pasamos del estado 1 al estado 2. O manteniendo la temperatura constante, pasamos del estado 1 al estado 2. Esos procesos en los cuales alguna de estas variables se mantiene constante, reciben nombres especiales. Por ejemplo, nosotros tenemos el proceso isobárico. El proceso isobárico es un proceso en el cual el gas pasa de un estado a otro estado manteniendo la presión constante. Después tenemos el proceso isocórico. El proceso isocórico es un proceso en el cual el gas pasa del estado 1 al estado 2, pero manteniendo el volumen constante. Y después tenemos el proceso isotérmico. Bueno, ya alguien ya me puede decir qué pasa en el proceso isotérmico. Por analogía con las otras cosas. El proceso isotérmico es un gas en el cual el gas pasa del estado 1 al estado 2, pero manteniendo constante la temperatura. Fíjese que si se acuerdan algunas cosas de tercero, podrían saber cuál es la característica de cada uno de esos procesos. De los tres, por el nombre, el más fácil, isotérmico. Isotérmico me suena a que la temperatura, temperatura es constante. Y si se acuerdan que la presión se medía en varias, el isobárico, que tiene la misma cantidad de varias, por lo tanto la presión se mantiene constante. Y bueno, y el otro, el isocórico, bueno, en este no encuentro ninguna regla mnemotécnica. En el isocórico es la otra variable de estado, o sea, el volumen en la cual se mantiene constante. Nosotros lo que vemos este año, ahora, es cómo se grafican cada uno de estos procesos. O sea, cómo se grafica un proceso en el cual la presión sea constante, o cómo se grafica un proceso en el cual el volumen es constante, o cómo se grafica un proceso en el cual la temperatura es constante, teniendo en cuenta tres ejes, justamente esos mismos tres ejes. Estos ejes de presión, volumen y temperatura. Pero no los tres ejes juntos, sino hacemos como una vista. Si yo hago una vista, digamos, tipo de frente, los ejes que yo voy a ver van a ser los ejes P y B. Y si yo hago una vista de lateral derecha, voy a ver una cosa, y si hago una vista de planta, los ejes que voy a ver van a ser otros. Bueno, mejor dicho, voy a tratar de ser más concreto. Vamos directamente a esto. Sigamos escribiendo más por acá abajo.
Vamos primero con los fáciles. ¿Cuáles serán los fáciles? Me dirán ustedes. Bueno. Esto es tan complicado aquí. Dibuja algunas veces. Estos van a ser los tres ejes que nosotros vamos a trabajar. No vamos a ver nada que sea distinto de esto. Fíjense que tiene que ver con esto que yo les mencionaba acá arriba. Es, es como si yo a esto lo viera de frente, entonces tengo esto que está acá. Si yo a esto lo veo a la vista lateral izquierda, tendría esto que está acá, y si lo veo de una vista de planta, tendría estos ejes que están acá. En cualquiera de estas dos vistas, siempre hay una que es la terriblemente fácil de hacer. A ver, quiero está bien dibujadito esto, ¿sí? Bueno, listo. Empecemos con esta gráfica. La de la izquierda, la que tiene los ejes la presión y la temperatura. Acá las dos más obvias son las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo sería una gráfica o cómo tendría que ser la línea que represente un proceso en el cual la presión sea constante? Y obviamente tiene que ser algo así. Yo voy del estado 1 al estado 2 a través de este proceso. ¿Se entiende esta parte? ¿Por qué esto representa una gráfica en la cual la presión se mantiene constante? Sí. Bueno, bien. ¿Y qué más pasa? Acá viene la parte de pensar. Al pasar el gas del estado 1 al estado 2, ¿qué podemos decir acerca de las otras dos variables termodinámicas? Por ejemplo, ¿qué pasa con la temperatura al pasar de 1 a 2? ¿Con qué pasa, quiero La decir, si temperatura aumenta, aumenta. disminuye o se mantiene constante? Aumenta. Y aumenta, porque uno se imagina que este es el 0, entonces me estoy yendo más hacia la derecha y aumenta. Obviamente, si yo iría desde el punto 2 al punto 1, la temperatura disminuiría. Eso también se puede decir de otra manera. Yo puedo decir que el gas se calienta, porque que algo se calienta implica que la temperatura aumenta. ¿Mm? Bueno, fíjense cómo este sería un proceso en el cual la presión es constante. Y un proceso en el cual la temperatura es constante, y tendría que ser una recta vertical. Bueno, no me queda muy recta, pero bueno, ustedes veanlo con ojo de madre. Digamos que si yo voy del punto 1 al punto 2, ahí supuestamente, si esta recta es vertical, estoy queriendo indicar con que la temperatura se mantiene constante en todo este proceso. ¿Y qué le pasa a la presión? Disminuye. Disminuye. Bueno, estos son los dos fáciles. De igual manera, yo le podría decir, bueno, supongamos que yo tenga una gráfica como la siguiente. Esta gráfica, esta línea horizontal que acabo de dibujar, representa un proceso en el cual, ¿qué cosa se mantiene constante?
El volumen es constante y la temperatura disminuye. El volumen es constante, la temperatura disminuye. O sea que es un proceso isocórico. O sea que el gas se enfría porque la temperatura disminuye por medio de un proceso isocórico. Muy bien. Bueno, de igual manera también podría graficar podría hacer algo por el estilo. Ya le demos algunos de estos nombres. ¿Qué tipo de proceso sería? ¿Isobárico, isocórico o isotérmico? Este que acabo de dibujar, el último que acabo de dibujar. Isocórico. No. El último que he Isotérmico. dibujado. No. El, último, Isotérmico. el último que he dibujado no es el isocórico. El primero que he dibujado era el isocórico porque es un proceso en el cual el volumen es constante. El último que he dibujado, como es un proceso que mantiene constante la temperatura, es un proceso isotérmico. ¿Y qué le pasa al volumen en este que he dibujado? Aumenta. Aumenta. ¿Y cómo más podemos decir que el volumen aumenta si es un gas? Podemos decir que ¿Expande? el gas se expande. Muy bien. Y lo opuesto de que el gas se expanda, lo contrario, sería ¿qué cosa? Que se contraiga. Se comprima. Bueno, bien ahí. Bueno, y obviamente también acá tendríamos la misma historia. Acá, con esta línea representamos un proceso. ¿Qué nombre tiene este proceso? El último que acabo de dibujar. ¿Qué nombre de estos? Tres. Isobárico, isocórico o isotérmico. Isobárico. Isobárico. ¿Y qué le pasa a la otra variable? El gas Comprime. el gas se comprime. Muy bien. Y bueno, creo que me quedaría algo más por acá, como para ver si... Este último que acabo de dibujar sería un gas que sufre un proceso. ¿Hizo qué? El último que acabo de dibujar. Isocórico. Ah, no. Isocórico. Sí. Y que la presión aumenta, porque voy de una presión más chica a una presión más grande. Muy bien. Bueno, estas, estas dos gráficas en cada uno de los ejes son las más fáciles, porque la información está directamente sobre los ejes. Sin embargo, en todas ellas se puede graficar un proceso que tiene que ver con la variable que falta, manteniendo constante la variable que falta. ¿Qué es lo que yo quiero decir concretamente? Por ejemplo, que si tenemos presión y acá en este otro eje tenemos temperatura, y acá tengo presión y acá tengo temperatura, quiere decir que yo también puedo graficar un volumen en un proceso en el cual el volumen sea constante. Acá en este mismo eje puedo graficar un proceso en el cual el volumen sea constante. ¿Y cómo va a ser? Bueno, eso antes yo le explicaba por qué era así, ahora directamente viene la receta. Un proceso en el cual el volumen sea constante siempre va a ser un proceso en el cual van a ser como líneas rectas e inclinadas que pasan por el origen. O sea, puede ser, por ejemplo, espero que me salga bien el dibujo, algo así. O puede ser, bueno, esa no me sale muy bien la recta esta, pero línea recta.
o podría ser líneas rectas. Todas esas líneas rectas inclinadas que pasan por el origen van a representar procesos en los cuales el volumen se mantenga constante. Si hacemos una línea recta inclinada así, no representa un proceso en el cual el volumen se mantenga constante. ¿Por qué no? Porque esta línea recta inclinada no pasa por el origen de coordenadas. Eso va a ser muy fundamental. O sea, fíjense que la línea horizontal acá representa un volumen a presión constante, la línea vertical acá representa un volumen a un proceso a temperatura constante, y la línea inclinada representa un volumen, un proceso a volumen constante. Acá, esto representa un volumen B1, acá esto representa un volumen B2, y acá esto representa un volumen B3, todo constante. O sea, a ver, más específicamente, a ver. Si yo me voy del punto 1 al punto 2, el gas mantiene constante su volumen. ¿Qué le pasa a su presión? Al irse por la línea azul. La presión Aumenta, aumenta. ¿Y qué pasa con la temperatura? también aumenta. También aumenta. Por lo tanto, podríamos decir que el gas se calienta. El gas se calienta manteniendo constante el volumen. Y si mantiene constante el volumen es a través de un proceso isocórico. Y acá lo que tienen que saber es que mientras más inclinada esté a la recta, menor es el volumen. O sea, el volumen B1 representa un volumen que es más chico que el volumen B2, que es más chico que el volumen B3. O dicho de otra manera, mientras menos inclinada está la recta, recuerden que siempre debe pasar por el origen de coordenada, representa un volumen más grande. Lo mismo sucede, lo mismo. Algo parecido sucede con la gráfica del medio. En la gráfica del medio, en los ejes tenemos el volumen y la temperatura. Pero entonces podemos graficar la otra variable que nos falta. Estamos hablando de estas tres variables: presión, volumen y temperatura. Entonces tenemos acá el volumen y tenemos acá la temperatura. Un proceso en el cual se mantenga constante la presión también se representa, al igual que en el anterior, con una línea recta inclinada. Esto también va a representar una presión constante, esto también va a representar otra presión constante, esto también va a representar otra presión constante, y también, mientras más inclinada está la recta, menor es la presión. Quizá esto les resulte medio chino, pero cuando ya empezamos a hacer algunos ejercicios, que en realidad vamos a tener tiempo para hacer uno solo, ahí espero con que ya se le aclara un poco el panorama. Y por último, este es el más complicado. Fíjense que en el último tenemos la presión y el volumen. Lo que nos falta es la temperatura. ¿Cómo es un proceso en el cual la temperatura es constante? Bueno, acá es muy distinto de los otros. Acá no es una línea recta que pasa por el origen. No, no, no. Acá son curvas. Y no sé si voy a poder graficar bien las curvas. Estas curvas son muy especiales, las curvas que yo voy a graficar ahora. Las curvas estas son lo que se llaman unas hipérbolas. Unas hipérbolas son unas curvas que tienen siempre como asíntota, bueno, en este caso tienen siempre como asíntota a los ejes coordenados, en este caso los ejes de presión y de volumen. Y tienen, digamos, una característica.
Para el que va más arriba, capaz que le parece como que sea un cuarto de circunferencia, pero eso no es así. ¿Mm? Este, eh, estas gráficas representan procesos en los cuales la temperatura es constante. Toda esta línea punteada en verde, la de más abajo, está a una temperatura. Toda la línea punteada del medio está a otra temperatura y todos los puntos que están sobre la línea punteada de más arriba pertenecen a otra temperatura. Y mientras más cerca está de los ejes, la temperatura esa es menor. O mientras más al centro de la gráfica está, representa una temperatura mayor. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? Y ustedes tienen que resolver unos problemitas que yo le doy, hacer gráficas sobre procesos que yo le voy a dar. A ver, vamos a hacer un parcito, porque no vamos a tener tiempo de hacer nada más. Digamos lo siguiente. Un gas parte de un estado 1 y se calienta por medio de un proceso, qué sé yo, a ver, por medio de un proceso isotérmico, no, isobárico. Isobárico. Luego se expande por medio de un proceso isotérmico y luego, qué sé yo, luego se enfría por medio de un proceso isocórico. Hasta recobrar la misma temperatura que la del estado 1. Y ustedes lo que tienen que hacer es representar todos esos procesos, son 3 procesos, en estos 3 diagramas. No me voy a poner a escribir lo que quiero, pero básicamente quiero que representen lo que le pasa al gas, y esto es lo que le pasa al gas, en cada uno de estos procesos. No es para nada fácil, obviamente, sobre todo si es la primera vez, pero intentemos hacerlo. Yo lo que le estoy queriendo decir es que, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que hacer una gráfica, en realidad tienen que hacer 3 gráficas, pero nosotros vamos a empezar con una, o sea, empecemos con la primera. Empecemos con la primera
Sí, empecemos con la primera, con esta, la de presión en función de temperatura. Graficamos los ejes, la presión, graficamos este otro eje. Muchas veces es un problema esto, ¿dónde empezamos a dibujar? Porque, bueno, sí, porque algunas veces nos equivocamos, lo hacemos, bueno, yo voy a empezar de acá, y resulta que el dibujo en realidad se va corriendo más hacia la derecha. Hubiera empezado entonces de acá. Pero si vos empezás de acá, muchas veces te tenés que mover para la izquierda y entonces te das cuenta que tampoco. Siempre vamos a graficar en este primer cuadrante de los ejes esto que tengamos, ¿no? Nunca nos pasamos para los otros cuadrantes porque no hay temperatura absoluta negativa, no hay presión negativa, esas cosas. Déjenme que lo vea un poco más. Bien, supongamos esto. Supongamos que yo elijo este, va a ser mi punto de partida. En ese punto de partida, el gas en ese lugar tiene una cierta presión, que es la presión 1, y tiene una cierta temperatura, que es la temperatura 1. Un gas parte de un estado 1. Y ahora tenemos que tratar de ir entendiendo qué es lo que nos ha dicho el problema en cada uno de los pasos siguientes. Dice, y se calienta por medio de un proceso isobárico. Tenemos que entender qué quiere decir con que el gas se calienta. ¿Qué quiere decir que el gas se calienta? Que aumenta la temperatura. Muy bien, muy bien. Entonces yo le voy a poner así una T y una flechita para arriba para decir que la temperatura aumenta, tipo simbología que utilizamos. Se calienta quiere decir que la temperatura aumenta por medio de un proceso isobárico. ¿Qué quiere decir que sea por medio de un proceso isobárico? ¿Qué es un proceso Que la isobárico? presión es constante. Bien, entonces, fíjense, si estamos acá, hemos partido del punto 1 y tenemos que mantener constante la presión, tengo dos caminos. O sea, me voy a mover por la horizontal. Me voy a mover para la derecha o me voy a mover para la izquierda. Pero ¿qué pasa si yo me muevo para la izquierda? ¿Qué pasa con la temperatura? Disminuye. Entonces me tengo que mover para la derecha. ¿Ah? Y así llego hasta el estado 2. Entonces, de ahí me fui del punto 1 por medio de un proceso isobárico. El gas se calentó porque aumentó la temperatura y llegó hasta el estado 2. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, supongamos que sí, que hayan entendido que hemos ido a esa parte. Y dice ahora, vamos intentando descubrir qué es lo que va diciendo en cada una de las partes del enunciado. Dice, luego se expande. ¿Qué quiere decir que el gas se expanda? Aumenta el volumen. Bien, entonces lo voy a poner acá. Esto quiere decir que el volumen aumenta. Bien. Por medio de un proceso isotérmico. ¿Qué era un proceso isotérmico? Que la temperatura es constante. Bien, entonces, fíjense, como acá está graficada, en este eje está la temperatura, algo que mantenga constante la temperatura será una línea recta vertical, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí, sí. Ahora hay dos caminos. ¿Me muevo yo para arriba o me muevo para abajo? El dato es que el volumen tiene que aumentar porque el gas se expande. ¿Pero qué pasa si el volumen aumenta? Entonces, para eso me tengo que fijar. Siempre son fáciles cuando tenemos los datos, tienen que ver con la presión y la temperatura, si la presión y la temperatura figuran en los ejes. Ahora, Para arriba, pero fíjense justamente, ¿cuál de estas rectas representa mayor volumen? Fíjense en lo que está puesto acá abajo. Lo que está acá envuelto en este globito azul de arriba, esto. ¿Cuál de estas tres rectas representaba la de mayor volumen? la que está más para abajo. Sí. Yo lo que quiero decir es lo siguiente.
menos inclinada. Claro. Imagínense que, o sea, recuerdan que hemos llegado hasta el punto 2. Yo el punto 2 este lo voy a borrar porque, o sea, voy a borrar el número 2. Pero sí, estamos en el punto 2, ¿ah? Estamos en el punto 2. Y este es el punto 2. Ahora, el problema es dónde estará el punto 3. El punto 3 estará acá arriba. Este será el 3, que voy a llamar el 3A. O este será el 3, y yo lo voy a llamar el 3B. Bueno, para eso debemos pensar cómo son las rectas que me indican los volúmenes. Fíjense. ¿Me están siguiendo esto? Yo he dibujado ahí como una recta, esto como que vendría a ser Sí. un volumen A, y esto como que vendría a ser una recta que pasa por el origen que corresponde al volumen B. ¿Cuál de estas dos rectas representa el volumen más grande? ¿La de volumen A o la del volumen B? El B. Y piénsenlo con respecto a esto, que mientras más inclinada estaba, era el volumen más chico. Entonces, esta está más inclinada, este volumen, el volumen A, es más chico que el volumen B. Entonces, pero como me dice acá que el volumen aumenta, dice el enunciado que se expande, yo tengo que entender que en realidad de 3 pasó perdón, de 2 pasó a 3 abajo. Se fue para abajo. ¿Mm? Entonces, esta parte que hemos hecho acá, esto no iba así. Esto era para darnos cuenta nomás que cómo tenía que ser, pero no. Y entonces ahí el gas pasó de 2, pasó a 3. ¿Vamos? El gas partió del estado 1, se calentó por medio de un proceso isobárico, llegó hasta el estado 2. El estado 2 se expande, o sea, aumenta el volumen por medio de un proceso isotérmico, o sea, mantiene constante la temperatura, llegamos al estado 3. Y ahora y se enfría por medio de un proceso isocórico. O sea, dos cosas. ¿Qué quiere decir que se enfría? Disminuye la temperatura. Que la temperatura disminuye. ¿Y qué quiere decir que el proceso isocórico? Volumen. El volumen constante. Quiere decir que el volumen es constante. Pero acá tenemos la gráfica de presión y temperatura. Acá no está el volumen, pero justamente esa línea que yo he dibujado es la del volumen constante, porque fíjese que es la línea que pasa por el origen de coordenada y por el punto 3. Entonces, la temperatura tiene que disminuir. Fíjense que yo tenía como dos caminos acá, ¿eh? Para irme de 3 a 4, podría ir, digamos, hacia abajo o podría ir hacia arriba. Pero ¿qué le pasa a la temperatura? Si me voy para un lugar o si me voy para el otro. ¿Cuál es el camino correcto? Para la Para la izquierda. izquierda. Para la izquierda. Tengo que irme de 3 a 4. Y tengo que llegar justo hasta ese punto ahí. ¿Por qué? Y se enfría por medio de un proceso isocórico hasta recobrar la misma temperatura que la temperatura del estado 1. Fíjense que la temperatura del estado 1 tiene que ver con esta temperatura que yo he marcado T1, que es la misma temperatura que la del estado 4. O sea, no es que me voy para abajo y me quedo, supongamos acá en este punto, no, porque ahí no tendría la misma temperatura, o que me voy mucho más, no, tampoco. Tiene que ser exactamente la misma altura que corresponde a la de el estado, a la misma temperatura del estado 1.
Bueno, ¿de qué se tratan todo esto? Yo le doy un enunciado como este y ustedes me tienen que hacer las 3 gráficas. Yo hice una, para la clase que viene ustedes hacen las otras. Hacen la de los otros 2 estados, ¿ah? La del volumen en función de la temperatura y la de la presión en función del volumen para este mismo enunciado. Exactamente para este mismo enunciado. Y después los problemas muchas veces cambian, porque yo le doy una de las gráficas, supongamos, ya no le doy un enunciado, le doy esta gráfica y ustedes me tienen que dar las otras 2. Eso va a ser todo este capítulo, aparte de lo que ya hemos visto de termometría, ¿no? Y con eso nomás ya lo vamos a cerrar. Lo vamos a hacer cortito nomás esto, pero acá tienen que practicar bastante. Porque si no, esto es más práctica. Yo creo que es sencillo, pero uno tiene, digamos, que practicar. Bueno, chicos, yo tengo un coso que toma la asistencia, así que ya les tomé la asistencia, todos no tienen que poner presente. Y bueno, hasta acá no me dejamos hoy. Más ya me pasó un poco de tiempo porque ya tengo clase con los tengo de tercero. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, che, nos vemos. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?